Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. En el día de hoy, y debido a los acontecimientos que son públicos, que están sucediendo eh, en la Franja de Gaza, en Palestina, en Israel, queremos charlar con el encargado de negocios y representante del Estado de Palestina en Argentina, Riyad Al-Halabi, quien nos ha atendido muy amablemente y con él charlaremos unas cuestiones que son básicas de lo que está pasando en ese territorio que parece tan lejano pero que no lo es, y también salir un poco del discurso mediático hegemónico que está mostrando una sola mirada sobre lo que allí está pasando, y es importante conocer otras voces para saber también por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Riyad, muchas gracias por atendernos. Héctor, muchas gracias por recibirme y saludos a todos que están viendo su programa y, y estoy listo para responder sus preguntas. Bueno, la primero que te quiero consultar es, nosotros hemos visto que el sábado comenzó una operación de Hamas desde la Franja de Gaza, eh, para recuperar lo que los palestinos consideran parte de su territorio y responder a lo que ha sido una política de apartheid del Estado de Israel. E Israel comenzó también una respuesta con un Una agresión. bombardeo y una agresión a la Franja de Gaza, y las imágenes que se están viendo son terribles, son muy dolorosas para todos, y queríamos preguntarte cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando y de dónde viene esta situación, porque no es una situación que se da porque sí. Bueno, gracias por su pregunta. Nosotros hemos advertido que siempre que la situación en Palestina ocupada estaba llegando a este nivel de situación peligrosa y hemos repetido en numerosas ocasiones. Aún así, la comunidad internacional hizo la vista gorda, como dicen. Y Israel continuó con sus prácticas hasta llegar a esta lamentable situación que está cobrando la vida de ya miles de civiles. Lo que está pasando hoy es consecuencia directa de la ocupación más larga de la historia moderna, la ocupación israelí a los territorios palestinos ocupados desde 1967. Ya son 56 años de ocupación, que esta ocupación se ha convertido en un sistema de apartheid, mucho peor que estuvo en Sudáfrica, y todos recordamos cómo era este apartheid. Este no lo digo yo, ¿no? Si no lo dicen o son declaraciones de organizaciones internacionales de prestigio, como la Human Rights Watch y Amnesty International, hasta una organización israelí que se llama, de derechos humanos, que se llama B'Tselem, donde documentaron y declararon que está puesto al pueblo palestino durante
todos estos años de la ocupación es un apartheid, claramente. Y para hablar de Hamas, Hamas no ha reconocido Estado de Israel, pero la Organización de la Liberación de Palestina sí ha reconocido eh, la existencia y el Estado de Israel, igual como el OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina, desde los 90, después de los acuerdos, negociaciones de paz y el acuerdo de Oslo en 1993. Entonces, ¿qué logró el pueblo palestino con eso? Como yo les dije, más asentamientos en Cisjordania, más anexiones de la tierra, más agresiones de los colonos apoyados por el ejército del Estado de Apartheid de Israel, más masacre contra el pueblo palestino. Entonces, todo lo que estamos viendo el día de hoy son por resultados de los continuos sistemáticos ataques terroristas de los colonos contra el pueblo palestino en Cisjordania y sus ciudades en Ramallah, en Nablusa, en Jenin, en Tulkarem. Esos nombres fueron repetidos últimamente por los ataques y agresiones de los colonos contra su población. Y recordamos la aldea Hawara, que es una aldea cerca de Nablus, donde entraron cientos de colonos a quemar, a masacrar, quemaron casas, quemaron autos, pertenencias, hicieron un terror dentro de la aldea. Este no fue noticia, este no fue noticia. Y solamente hay noticias cuando el afectado es del otro lado. Entonces, cuando entraron a las aldeas, quemaron gente. Nadie se transmitió. ¿Por qué Desde sucede el esto? principio, Por qué no es noticia lo que ¿por qué, pasa por qué, por cotidianamente en qué, por Palestina? qué, por qué, Héctor, usted sabe mejor que yo también, como estás en el mundo de los medios, del periodismo, sabes quién controla los medios de comunicaciones? Esa es la razón principal de que los palestinos no son breaking news, como dicen, o headlines de noticias. Desde el principio del año que estamos, hasta el finales de septiembre pasado, había agresiones, había masacres contra el pueblo palestino. No fueron noticias. Desde el principio del año hasta septiembre, los colonos apoyados por el ejército de la ocupación ha asesinado 248 palestinos. Entre ellos había 40 menores y 5 mujeres. Esas no fueron noticias en los medios de comunicaciones. Los ataques sistemáticos a lugares santos, cristianos como islámicos, por extremistas israelíes. Tampoco fueron noticias. Eh,
las declaraciones de Netanyahu, y este fue muy recién, en el seno de Naciones Unidas, la Asamblea General eh, que fue reciente en septiembre, cuando declaró que terminará con la causa palestina, terminará con el pueblo palestino, levantando un mapa donde mostraba que el mapa es Israel, negando la existencia del pueblo palestino, negando los territorios ocupados desde el 1967 por parte de Israel, negando también no solamente los territorios de los palestinos, igual del Alto de Golán de Siria, igual el sur del Líbano. Hay resoluciones de Naciones Unidas que dicen que Israel tiene que regresar a las fronteras del 67, cuando fue la Sí, guerra de los 6 días y ocupó esos territorios. la resolución 242, que es una resolución de Consejo de Seguridad. No estamos hablando de la Asamblea General que tienen Menos peso. menos peso y del Consejo de Seguridad son obligatorios de implementar. Y desde entonces, desde el 1967 hasta el día de hoy, no fue cumplido esta resolución. Y después vamos a hablar del doble rasero y moral de la comunidad internacional, a quién se aplica sanciones y a quién no aplica cuando no respeten una resolución. Y una de las razones que nos llevó también a esta situación que estamos viviendo hoy es qué está pasando en Cisjordania, incluido en Jerusalén Oriental, las anexiones de tierra, los aumentos de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos. Para que entiendan qué es asentamiento, el asentamiento es donde traigan los israelíes recolectados de toda parte del mundo y lo construyen unas ciudades dentro de los territorios ocupados. Y esa es violación de todas las leyes internacionales. Igual, hoy en día en Palestina hay más de 250 asentamientos donde viven más de 750.000 colonos. Y los colonos no son iguales civiles. Tenemos que entender, ellos son bien armados, bien armados. Eh, el, eh, eh, es tener otro ejército dentro, ya no tenemos el ejército del Estado de la apartheid israelí, igual los colonos que son otro ejército. Antes yo siempre usaba este término, que Israel es el único país eh, eh, que normalmente cada país tiene un ejército, pero refiriendo a Israel es un ejército que tiene un país, no es al revés. Pero ahora tienen dos ejércitos, ejército de la ocupación, igual como los colonos. Te voy Y a hacer las últimas preguntas porque sé que no tenés mucho tiempo, Riyad, y quería preguntarte, antes de preguntarte sobre cómo va a seguir este conflicto y cuáles posibilidades hay de que se resuelva por un camino pacífico, si me puedes describir brevemente cómo es la vida de un palestino en esto que vos señalás, que marcan muchos analistas, especialistas y organizaciones de derechos humanos, que es una apartheid, ¿no? ¿Cómo es la cotidianidad para, para un palestino
bajo el control del Estado de Israel. Bueno, apartheid significa es negar cualquier derecho del palestino que vive bajo de este apartheid. No tiene derecho a mover libre. Eh, Hay muchas leyes de discriminación contra el pueblo palestino. Eh, Hay tres identidades o DNI a los palestinos. Los DNI verde, que es que viven en los territorios ocupados. Igual, entre ellos hay dos, uno que es de Gaza, otro de Cisjordania, que, y el tercero es de que viven en Jerusalén Oriental ocupado. Esa es la vida. Entonces hay muchos checkpoints que no se puede mover de un lado a otro. Eh, Igual, eh, no, del muro que está separando en muchas veces, el muro de separación de los palestinos, de sus trabajos, de sus colegios, de sus terrenos donde cultivan. En cambio de tener para ir de un lado a otro, de tomar 5 minutos, lo toman 1 hora, 2 horas por los checkpoints, por el muro. Entonces, esa es la situación que vive el pueblo palestino bajo la ocupación hace muchos años. Además de aplican el ley militar en todo el tiempo, y yo creo que los Incluso a argentinos los se niños, ¿no? pueden, Porque hay 250 niños, más o menos aproximadamente, 240 niños de 12 años que están presos sí, en cárceles presos, sí, ellos israelíes, ¿no? consideran que ley para ser mayor de edad empieza para ellos de 12 años. Pero ese se aplica solo a los palestinos, no a los israelíes. Eh, entonces, eh, los palestinos están viviendo bajo este ley militar, y yo creo que los argentinos se pueden entender muy bien que es ley militar porque ha sufrido de eso. Entonces, esta es la situación de la discriminación entre palestino y israelí en este territorio. Eh, Podemos decir, como dijo, para entender cómo se tratan a los palestinos, podemos decir o hablar de las declaraciones de Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad en el gobierno del apartheid de Israel, cuando dijo que el derecho mío y de mis hijos de mover es superior de los derechos de los palestinos. Entonces, esta es la mentalidad que ellos tienen. Bueno, para también aprovechar el tiempo y que quienes están escuchando a nosotros o viendo a nosotros, para saber de las cifras de la agresión que está haciendo el Estado de Israel contra la población en Gaza, la franja de Gaza. Igual en Cisjordania. Cisjordania está sufriendo también esas agresiones todos los días. En primer lugar, yo quiero destacar algo, que yo no acepto los ataques contra civiles. Pero tenemos que ver qué está haciendo también igual Israel ahora en Gaza, bombardeando casas, edificios, de viviendas de civiles, matando a familias enteras.
familias enteras, igual, eso significa que hay, según reporte, hay 22 familias fueron borrados o borradas de el registro civil. No sé si se entiende este término. Significa que estos apellidos ya no existen. Se borraron estos 22 familias de el registro civil, bombardeando estas familias, porque en Gaza hay muchas familias de primos, hijos casados, también viven en la misma casa grande de pisos. Entonces, cuando se bombardean este casa de 3, 4 pisos y se matan toda la familia. Hay 22 hasta el día de hoy, no, cada minuto se cambia estos reportes, estas cifras. Entonces, hasta hoy tenemos 22 familias que fueron borrados del registro civil. Y según cifras, Los últimos números que yo estuve viendo, y corregime si me equivoco, sí, habla de más de 1.200 no, fallecidos. no, según cifras actualizadas el día de hoy, son 1.479 La palestinos, mayoría de ellos civiles. sí, civiles. Son 1.479 palestinos que fueron asesinados, entre ellos más de 447 niños y 248 mujeres, 8 periodistas, 10 personas de salud, del personal salud, y más de 6.000 heridos. Y además sumamos de eso la destrucción total de infraestructuras, miles de edificios de vivienda civil, hasta hospital. Anteayer un hospital en Gaza fue bombardeada y también sedes de Naciones Unidas que fueron afectadas. Entonces, estas son las cifras Más de que doscientos tenemos sesenta mil desplazados también, ¿no? Más de 260.000 desplazados. sí, Eso, en los colegios de Naciones Unidas. claro. Es Y bueno, también para recordar, hoy Gaza está siendo asediada, está sin luz, sin sin agua, luz, sin sin acceso agua, a los sin, alimentos. exactamente, porque ayer mismo declaró el ministro de Defensa, pero el ministro de Defensa tiene otro nombre allá, es el ministro de Guerra, lo dicen. Mm. El ministro de Defensa que declaró que un bloqueo total, el pueblo, la población de Gaza va a vivir sin agua, sin luz y sin alimentos necesarios, sin medicamentos, porque todo que entra entra por Israel. Y dice que ¿por qué estamos luchando contra animales y tenemos que matarlos? Así lo dice literalmente. Y por Bueno, último, te quiero consultar, y ya para dejarte libre y agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, preguntarte si hay alguna posibilidad de que esto se resuelva por la vía pacífica y cuál sería el camino para que eso suceda. bueno, es la única solución es solucionar el problema o la causa palestina, solucionar el conflicto desde sus raíces. Eh, y la única manera de acabar con la violencia es presionar a Israel a respetar los derechos internacionales, a aceptar a los palestinos como seres humanos, en primer lugar,
y aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas. Para que sepa, hay 90 resoluciones de Consejo de Seguridad. Hay 900, más de 900 resoluciones de la Asamblea General y 96 resoluciones de el Consejo de Derechos Humanos, que hasta el día de hoy no fueron cumplidos por Israel. Y la única solución es de este, bueno, voy a decir conflictos, si no es si un conflicto, es una colonización que está pasando, es que la comunidad internacional garantice el cumplimiento por Israel de las distintas resoluciones, como mencionamos arriba, tantas resoluciones que no ha cumplido, y garantizar el derecho del pueblo palestino de tener su Estado soberano, independiente, y poner fin de la ocupación. Creo que es la única solución y tiene que la comunidad internacional también tenemos, es muy urgente. Nosotros hace años estamos pidiendo una protección de la comunidad internacional, porque estamos enfrentando una ocupación feroz, no respeta la vida de los palestinos. Todos desde 56 años está sufriendo de masacres, de negación de sus derechos, viviendo abajo apartheid, un sistema de apartheid. Entonces sí necesitamos protección. Yo creo que la paz requiere justicia, quiere libertad e independencia para nuestro pueblo. Necesitamos la aplicación de la resolución del retorno de los refugiados y para terminar este conflicto es el tiempo de dejar de que la comunidad internacional actúe con su doble rasero y doble moral. Y nosotros somos humanos como cualquier otro. Mientras hay otros pueblos tienen derecho de resistir, los palestinos no lo se pueden tener este derecho. Miramos qué está pasando entre Rusia y Ucrania. Eh, en el segundo día, en el segundo día, eh, todo el mundo, toda la comunidad internacional ha puesto sanciones contra Rusia y se lleva solamente el año pasado, mientras la ocupación de Israel en el territorio ocupado lleva 56 años y hasta el día de hoy no fuimos testigos de ninguna sanción contra Israel, porque ellos se considera, o Israel se considera, el hijo malcriado de esta comunidad internacional y que es un Estado encima de todas las leyes internacionales y humanos. Entonces, yo creo que es la solución, es tratar eh, de solucionar los raíces del conflicto, no como está haciendo el día de hoy. Estados Unidos está apoyando, como siempre, hasta mandó portaavión el más grande y el más avanzado para apoyar Israel contra un pueblo ocupado. Es que estamos viviendo el día de hoy. Estamos viviendo en un mundo injusto donde se aplica
el derecho de la fuerza en cambio del derecho, en cambio de, están aplicando el derecho de la fuerza en cambio de aplicar la fuerza del derecho. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus explicaciones y desde aquí el mayor deseo a que vuelva la paz definitiva y la justicia para, para ese territorio y para todo ese pueblo. Muchas gracias, Héctor, y esperamos que reina la paz y la seguridad y la tranquilidad al pueblo palestino y también que llegamos a una solución de los dos estados viviendo lado a lado con armonía y paz y seguridad. Este que nosotros queremos, somos un pueblo, amamos la paz, amamos la vida, sufrimos muchos años, ya son 75 años desde la catástrofe y la Nakba del pueblo palestino y de verdad es el tiempo para invertir en paz y terminar con esta agresión. Ojalá que la comunidad internacional empieza a llamar a cese de fuego porque en Palestina, especialmente en Gaza, la matanza, las masacres son minuto a minuto, no es día a día. 24 horas desde que empezó, son más de 72 horas. El pueblo palestino está bajo bombardeo, no hay un lugar seguro, no hay un lugar donde pueden refugiar, la gente están en sus casas, no se pueden salir, fronteras cerradas, bloqueada totalmente, sin luz, ya es la luz está 100% cortado, no hay agua, no hay espacios igual en los hospitales, ya las camas todas están ocupadas y por falta de luz hay muchos hospitales que va a haber un colapso de salud pronto porque los números de heridos está aumentando minuto a minuto. Igual, también por falta de luz hay muchos hospitales que van a dejar de funcionar y estamos llegando a una crisis humanitaria muy serio y ojalá que este termine porque todos los analistas o las noticias que están llegando que ese va a ser largo y hay plan de Israel que también va a haber una agresión terrestre y si esto pasa vamos a ver muchas masacres contra el pueblo palestino. Entonces, yo pido a todos el rezo, el deseo de que este termina y en cambio de invertir en guerra, como está haciendo Estados Unidos apoyando y unos de los países occidentales que invierten en la paz, que invierten en la vida humana y termina esta guerra lo más, o esta agresión feroz, esta agresión brutal, esos masacres, ese homicidio, que lo terminan lo más pronto porque cada vida vale. Así es. Muchas gracias. Abrazo grande.